Andas, Martín, el saludo para todos. Bueno, hace unos días comentábamos esta noticia de que la estación central de AFE, ubicada en el barrio La Aguada, pasará a manos del Estado, precisamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, luego de un acuerdo firmado entre diferentes actores estatales con la empresa privada Glenby. Un acuerdo que también llevó negociaciones durante por lo menos 2 décadas que duró el litigio. De hecho, esto se remonta a el fracaso del Plan Fénix en la segunda administración de Julio María Sanguinetti, en el que se pretendía revitalizar esta zona del barrio de La Aguada. Esta construcción y todo el predio en general, bueno, sabemos que es parte de la identidad de la ciudad, tiene un alto valor patrimonial, cultural, tanto material como simbólico, y por eso consultamos al director de Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, Marcel Suárez, quien nos comentaba sobre el estado de la construcción, que desde el 2003 no recibe trenes. Por otro lado, Suárez comentaba que se va a requerir una gran inversión para recuperar este predio y que seguramente la concreción de un proyecto final trascienda esta administración. Demoró en llegar porque el tiempo pasa y el deterioro se aprecia, pero es una muy buena noticia en principio. Y por otro lado, un gran desafío, porque bueno, hay que ponerse a trabajar pensando cómo recuperar lo recuperable del edificio, manteniendo las cualidades arquitectónicas extraordinarias que tiene este edificio de 1897 del ingeniero Andreoni. Y después, bueno, pensar en su gestión, en su uso. Algunos proponen que vuelva a ser estación de ferrocarril en forma exclusiva, otros que se comparta con otras posibles funciones. Hay ejemplos en otros países donde se convierten en museos, como en el caso de París, o espacio comercial o multimodal, o incluido ahora, por ejemplo, dentro del plan de reestructuración de la movilidad del área centro y, bueno, desde el centro de Montevideo hacia el área metropolitana. Hay que hacer una inversión en la recuperación edilicia de indudable valor arquitectónico, de indudable valor histórico, porque es estructurante de nuestra identidad colectiva el desarrollo de la red ferroviaria y ese punto de partida y de llegada de personas y mercaderías durante un siglo y pico. Y por otro lado, hay que pensar en el futuro. Entonces, ¿cómo se sostiene? Eso pasa con cualquier monumento histórico. Pero uno de esta escala implica que esté inserto en una política patrimonial de Estado. Y si bien este acuerdo que les mencionaba debe ser homologado por la justicia, hay bastante expectativa, debe decir, por esta noticia. Una de estas ideas de proyectos que se ha manejado durante los años que han transcurrido desde que empezaron estos litigios es realizada o ha sido realizada por el grupo de pasajeros en defensa de la estación central, quienes me acompañan, algunos de sus integrantes. Carlos Pereira, gracias por recibirnos. ¿De qué se trata este proyecto? Recién escuchamos al director de Patrimonio. Han habido varias ideas, pero la de ustedes, la han presentado autoridades en su momento. ¿Y qué es lo que proponen para la estación? Bueno, buenas noches antes que nada. Nosotros, en el año 2019, el entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, el señor Víctor Rossi, conjuntamente con Eneida de León, ministra de Vivienda Territorial y Medio Ambiente, y Patricia Roland, por parte de la Intendencia de Montevideo, estuvieron en un llamado de ideas para poder hacer un proyecto el cual se pudiera aplicar aquí en la Estación General José Artigas. Ese llamado tuvo 11 proyectos que se presentaron, de los cuales 7 fueron descartados por diferentes motivos y 4 fueron los finalistas, entre ellos el nuestro, que fue el que logró la más alta puntuación. Este proyecto, el nuestro, lo que implica es volver a darle a la Estación General Artigas el valor patrimonial y el destino para el cual fue construida como estación de ferrocarriles, no como shopping, no como museo, no como cualquier otra cosa que no sea los ferrocarriles, ser el kilómetro cero ferroviario del Uruguay
y luego tener en distintas partes, digamos, de lo que es todo el predio, porque no solamente comprende esto la estación en sí, sino que tiene una amplia playa de maniobras y galpones sobre la calle Paraguay, los cuales los galpones se podrían utilizar para diversos emprendimientos culturales. La playa de maniobra, el proyecto nuestro es poder incorporar parte incluso de lo que al día de hoy el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha hablado de trasladar la terminal Río Branco para acá, y una parte utilizar nuevamente los ferrocarriles, cosa de hacer una estación multimodal que combine el transporte interdepartamental con el transporte ferroviario. Entonces el pasajero no tiene de uno o de otro modo que andar caminando cuadras, como al día de hoy con la estación nueva, allá en la calle Nicaragua, que se tienen que caminar 2 kilómetros desde el centro 18 de julio para poder tomar un ferrocarril. Este proyecto no descarta utilizarse como espacio cultural o de otra índole, pero sí tiene que estar la parte del ferrocarril, como decía Carlos, incluida. ¿Por qué es necesario que el ferrocarril llegue aquí? Porque cuando se trasladó la terminal de trenes 500 metros hacia el norte, y se abandonó la estación central el 1 de marzo de 2003, se perdieron más de 100.000 pasajeros por año y los trenes volvieron a operar a pérdida. Sin la estación central, el transporte ferroviario de pasajeros en el área metropolitana queda relegado a un medio de transporte marginal, porque al no llegar al centro de la ciudad y estar en la terminal en el medio de la nada, en un lugar de muy difícil acceso para los pasajeros y también muy difícil para combinar con el transporte urbano, cosa que aquí en la estación central no pasaría, porque además pueden llegar líneas desde varios puntos para expandir el alcance del servicio de trenes de pasajeros, o sea, con un boleto combinado también. Haría justamente ganar mucho más pasajeros al servicio, y según un estudio de AFE 2005 se podrían transportar con la estación central en servicio y determinados servicios de trenes, bueno, que estaban indicados en el estudio, 1 millón de pasajeros por año. Bueno, agradecemos mucho entonces a ambos y vamos a seguir monitoreando cómo continúa este asunto que, bueno, está previsto, sea homologado este acuerdo por la justicia para luego pensar por parte de las autoridades proyectos que recuperen este monumento histórico de finales del siglo XIX.